Leer un texto que todos saben de memoria. We're going to read a verse that everyone knows by memory. Vamos a ver si es verdad. Let's see if it's true. Filipenses 4:13. Philippians 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens me. Y ese es el tema del mensaje. That is the theme of the message. Todo lo puedo en Cristo. I can do all things through Christ. Amén. Amen. Pueden sentarse, hermanos. You may be seated, brethren. Eso fue rápido, ¿verdad? That was quick, right? Sentados inclinamos nuestros rostros para orar. Let us bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades y gracias por la bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos en este lugar para adorarte. Te adoramos porque tú eres Dios y no hay otro fuera de ti. Te damos a ti todo tributo de alabanza porque tú eres digno, porque tú te la mereces. Señor, en esta hora te pedimos que tu Santo Espíritu, que está en misión sobre la tierra, tu Espíritu que está en este lugar, tome esta palabra y la siembre profundo en cada corazón y en cada vida. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a 100 por 1. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pido esto a ti porque tú eres Dios y te doy gracias. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, el texto que leímos, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Very well, brethren. The verse that we read, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens Y me. cuando la Biblia dice todo, yo entiendo que todo implica una totalidad de cosas. And when the Bible says all things, I understand that means everything in its completeness and its wholeness. Todo lo que tiene que ver con el pasado, todo lo que tiene que ver con el presente, todo lo que tiene que ver con el futuro, lo puedo en Cristo que me fortalece. All things that have to do with the past, all things that have to do with the present, all things that have to do with the future, I can do them all through Christ. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque cuando la persona está en Cristo, Because when the person is in Christ, tiene el poder, tiene la habilidad para lidiar con su pasado. they have the power and the ability to deal with their past. Tiene el poder, tiene la habilidad para manejar y disfrutar el presente. They have the power and the ability to enjoy the present. Y tiene la certeza de saber que su futuro en el Señor está eternamente asegurado. And they have the certainty to know that their future is completely insured. Pero mire cómo dice el texto. But look at what the verse says. Todo lo puedo en Cristo. I can do all things through O Christ. sea que podemos todas estas cosas si estamos en Cristo. So we can do all these things if we are in Christ. Y estar en Cristo implica mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. And to be in Christ implies much more than what we can imagine. Y estar en Cristo implica mucho más que ser creyente, Being in Christ implies more than just being a believer, que ser convertido o ser genuinamente salvo. than to be converted or be genuinely saved. Estar en Cristo tiene que ver con lugar, con tiempo y con propósito. To be in Christ has to do with a place, with a time, and a purpose. Es muy importante que usted entienda eso, It's very important that you would understand this. porque usted puede estar en Cristo y estar desubicado, Because you can be in Christ but be misplaced. no estar desempeñando la función que el Señor quiere que usted desempeñe en el cuerpo de Jesucristo. You might not be functioning in the function that God wants you to be in the body of Christ. Usted puede estar en Cristo y estar inactivo cuando Dios quiere que usted esté activo, You can be in Christ but be inactive when God wants you to be active. desempeñando la actividad propia que le corresponde a usted para bendecir al cuerpo de Jesucristo. Functioning in that work that is your responsibility to work in the body of Christ. Así que estar en Cristo tiene que ver con lugar. So being in Christ has to do with a place. ¿Dónde está usted ubicado en Cristo? Where are you placed in Christ? A lo mejor usted es mano y usted está funcionando como pie. Maybe you're a hand and you're functioning as a foot.
A lo mejor usted es ojo y está funcionando como oído. Maybe you're an eye and you're functioning like an ear. El cuerpo de Jesucristo tiene muchos miembros. The body of Christ has many members. Y nosotros somos miembros en particular de ese cuerpo. And we're all particular members of that body. Y usted tiene una función en el cuerpo de Jesucristo. And you have a function in the body of Christ. Y es importante que usted esté bien ubicado. And it's important that you will be well placed. Estar en Cristo tiene que ver también con el tiempo. To be in Christ also has to do with time. Que usted sepa que usted está en el tiempo del Señor desempeñando la función que Él quiere que usted desempeñe. And you would know that you are in the Lord's time, working in the function that He wants you to work Y in. estar en Cristo tiene que ver con propósito. And being in Christ has to do with purpose. Que usted esté en el plan y en el propósito de Dios para su vida. That you will be in the plan and the purpose of God for your life. Si usted está en Cristo If you are in y Christ está bien ubicado en Cristo and you're well placed in Christ y usted está funcionando en el tiempo del Señor and you're functioning in the time of the Lord y usted está cumpliendo el propósito de Dios, and you're fulfilling the purpose of God, déjeme decirle que todo usted lo puede en Cristo que le fortalece. let me tell you, you can do all things through Christ who strengthens you. A lo mejor usted no está muy contento con su pasado. Maybe you're not very pleased with your past. Quizás tomó decisiones incorrectas. Maybe you made incorrect decisions. Sufrió consecuencias correctivas You suffered corrective y consequences. vivió experiencias desagradables. And you lived through unpleasing experiences. Y cada vez que usted mira retrospectivamente al pasado, And every time you look back retrospectively, usted dice, qué triste, you say, how sad. fallé miserablemente. I failed miserably. ¿Qué puedo hacer al respecto? So what can I do about this? Yo tengo buenas noticias para usted en este día. So I have good news for you today. En Cristo, In Christ, su pasado puede ser perdonado. your past can be forgiven. A lo mejor le consuele saber que todos nosotros somos pecadores It might come for you to know that all of us are sinners. y todos le hemos fallado miserablemente al Señor. And we've all failed the Lord miserably. ¿Por qué yo digo eso? Why do I say that? Porque está en la Biblia. It's in the Bible. Está en Romanos 3:23. It's in Romans La 3:23. Escritura dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. For all have sinned and fall short of the glory of God. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. Romans 3:10 says, there is none righteous, no, not one. O sea, nadie puede ser justificado delante de Dios sin la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No one can be made righteous before the presence of the Lord without the help of our Lord Jesus Christ. No hay obra de justicia que nosotros podamos hacer There's no righteous work that we might do que nos califique delante de Dios como personas justas. that would qualify us before the Lord as righteous people. La única justificación que nuestro Padre Celestial acepta y reconoce The only righteousness that our Heavenly Father accepts and recognizes es la que se recibe por la fe en Jesucristo. is the one that's received by faith in Jesus Christ. Fe en lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Faith in what Jesus did for us on the cross. Que usted pueda decir And you might say, y usted pueda creer and you might believe que Él fue nuestro sustituto en la cruz del Calvario. that He was our substitute on the cross in Que Calvary. Él tomó nuestro lugar en la cruz. That He took our place on the cross. Que Él llevó en su cuerpo sobre el madero todos nuestros pecados. That He bore upon His body on the cross in Calvary all of our sins. Cuando usted cree eso When you believe y lo that, recibe a Él como su Salvador, and you receive Him as your Savior, entonces la justicia de Jesucristo es aplicada a su vida. then the righteousness of Jesus Christ is applied to your life. Y usted es declarado justo delante de Dios. And you're declared righteous before God. Y viene a ser genuinamente salvo. Then you are genuinely saved. No hay salvación de ninguna otra manera. Salvation is not found in any other way. El que quiera ser salvo Whoever wants to be saved tiene que humillarse delante de Dios has to humble themselves before God y aceptar el plan de Dios para la salvación de su alma. and accept the plan of God for the salvation of your soul. Todos somos pecadores. We're all sinners. No hay uno mejor que otro. No one is better than the other. Y el que quiera ser justificado delante de Dios And whoever wants to be made righteous before God, tiene que humillarse y postrarse delante de Él. they need to humble themselves and prostrate themselves before Him. Y como aquel publicano en Lucas 18:13 decir, Dios, sé propicio a mí, pecador. And say as a tax collector in Luke 18:13, God, be merciful to me, a sinner. Algunas personas se creen más justas que otras. Some people
find themselves more righteous than others. Y como los dos hijos de Zebedeo en Lucas 9:54, And as it says in Luke 9:54, muchas veces quieren pedir que Dios derrame juicio sobre aquellos que le han hecho mal. they want God to bring down His wrath upon those who have done evil. Pero eso no funciona así, amados But hermanos. that's not how it works, brethren. No podemos confiar en nuestra propia justicia. We can't trust in our own righteousness. Nosotros no somos más justos que las demás personas. We're not more righteous than other people. Todos somos pecadores We're all sinners. y tenemos necesidad de un Salvador. And we all have the need of a Savior. Nuestra justicia no nos califica para hallar gracia ante los ojos de Dios, Our righteousness does not allow us to find grace before the eyes of God, mucho menos para derramar juicio sobre las demás personas much less to pour down wrath upon other people o para juzgar a las demás or to personas. judge other people. Dice la Escritura en Lucas 18:9 Scripture says in Luke 18:9, que a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, el Señor le dijo esta parábola. and to those who trusted in themselves and they were righteous and despised others, the Lord said to them this parable. Dos hombres subían al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. Two men went up to the temple to pray, one a Pharisee and the other a tax collector. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. And the Pharisee stood up and prayed this way: God, I thank you that I am not like other men, extortioners, unjust, adulterers, or even as this tax collector. Esto él oraba consigo mismo. This is what he was praying within himself. Nadie lo estaba oyendo, pero Dios lo estaba oyendo. No one was hearing him, but God was hearing him. Y decía en el verso 12: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. And in verse 12 he says, I fast twice a week. I give tithes of all that I possess. ¡Qué ignorancia, amados hermanos! What ignorance, brethren. Inflado en su orgullo, confiaba en su propia justicia. He was puffed up in his own pride and he trusted in his own righteousness. La Biblia dice en el verso 13: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Verse 13, and the tax collector, standing afar off, would not as much raise his eyes to heaven, but he would beat his breast, saying, God, be merciful to me, a sinner. Y esta es la enseñanza. And this is the teaching. El Señor dijo en el verso 14: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Por qué? It says in verse 14, I tell you, this man went down to his house justified rather than the other. Why? El Señor dijo: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. For everyone who exalts himself will be humbled, and he who humbles himself will be exalted. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que no podemos confiar en nuestra propia justicia. That we can't trust in our own righteousness. Nuestra justicia no da la medida que Dios demanda de nosotros para ser salvos. Our righteousness does not stand up to the measurement that God demands from all of us. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que si usted le falló a Dios en el 2014 That if you failed God in 2014 y las cosas no le marcharon bien, and things didn't go well for you, pues mire, humíllese well then humble yourself delante de Dios before God y entienda and understand que en Cristo that in Christ su pasado your past puede ser perdonado. can be forgiven. Escrito está, It is written. Segunda de Crónicas 7:14. 2 Chronicles 7:14. La Escritura dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, and they will turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. Eso dice la Escritura en el Antiguo Testamento That's what Scripture says in the Old Testament al pueblo de Israel. to the people of Y Israel. en el Nuevo Testamento, And in the New el Testament, apóstol le dice a la iglesia, the apostle says to the en church, Primera de Juan 1:9, 1 John 1:9, si confesamos nuestros pecados, we confess our sins. el Dios es justo
justo y es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. He, God, is faithful and just to forgive us of our sins and cleanse us from all unrighteousness. Gloria a Dios. Glory to God. Mira, hay 3 puntos importantes acerca del perdón de Dios en Jesucristo There are 3 important points about the forgiveness of God in Jesus Christ. que yo quiero mencionar en este día. I want to mention this day. Lo primero es que el perdón de Dios en Jesucristo es instantáneo. The first is that the forgiveness of God in Christ Jesus is instant. Usted no necesita hacer penitencias. You don't need to do any penance. Usted no necesita hacer oraciones largas. You don't have to do any long prayers. Usted no necesita hacer días de ayuno You don't have to do days of fasting para recibir este perdón de Dios en Jesucristo. to receive this forgiveness of God in Christ Jesus. El perdón de Dios en Jesucristo es instantáneo. The forgiveness of God in Jesus Christ is instant. Es como cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto. It's like when Moses lifted up the bronze serpent in the wilderness. El número 21:9 lo dice. Numbers 21:9, it Que says los it. israelitas moribundos miraban la serpiente de bronce e instantáneamente Dios los restauraba sano. At the dying Israelites, they would look up at the bronze serpent and instantly the Lord would heal them. Y la Biblia dice The Bible says en Juan 3:14, in John 3:14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, just as Moses lifted up the serpent in the wilderness, así es necesario and so it is que el necessary Hijo del Hombre sea levantado, that the Son of Man be lifted up, para que todo aquel que en él cree, dice el verso 15, so that whoever believes in him, it says in verse 15, no se pierda, would not be lost, sino que tenga vida eterna. but they would have everlasting life. Hallelujah. Así como los israelitas instantáneamente recibían liberación Just as the Israelites instantly received deliverance y sanidad, and their healing, y el veneno de las serpientes era neutralizado, and the venom of the serpent was neutralized, y eran sanados y vivían, and they were healed and they lived. así todo pecador que se acerca a Dios And so every sinner who comes to the Lord y confiesa sus pecados and they confess their y sins pone su fe en Jesucristo and they place their faith in Jesus Christ para perdón de pecados for the forgiveness of y sins para la salvación de su alma, and for the salvation of their soul, instantáneamente recibe el perdón de Dios. instantly they receive the forgiveness of God. Si por la fe usted se humilla If by faith you humble yourself delante de Dios before God y confiesa sus pecados, and you confess your sins, instantáneamente Dios le perdona. instantly God will forgive you. Eso es una maravilla. That is a marvelous thing. Es suficiente como para levantar un vocerío de alabanza. That's enough to lift up a voice of praise. Hallelujah. Hallelujah. Otro punto importante acerca del perdón de Dios que yo quiero señalar Another important point about the forgiveness of God that I want to point out es que el perdón de Dios en Jesucristo es un don inmerecido. the forgiveness of God in Jesus Christ is a gift that we do not deserve. Es un regalo de parte de Dios para el hombre, It's a gift from God to man, que el hombre no se lo merece. and man does not deserve it. Usted no lo puede ganar You can't win it, ni con trabajos, not with works, ni con sacrificios, or with any ni sacrifices, con esfuerzos humanos. or with any human effort. Usted no lo puede comprar con dinero. You can't buy it with money. Usted no puede sobornar a Dios. You can't bribe God. En otras palabras, In other words, usted no puede inducir a Dios a perdonarle ofreciéndole regalos o presentes. you can't entice God to forgive you by offering him gifts and presents. Mire, la escritura es muy clara en cuanto a esto. Scripture is very clear about this. En Efesios 2:9 lo dice. Ephesians 2:9, it says it. El apóstol lo establece. The apostle establishes Dice this. que somos salvos no por obras para que nadie se gloríe. We are saved not by works so that anyone should boast. Es un regalo de Dios It's a gift from que God el hombre no se lo merece, that man does not deserve. pero usted lo puede recibir But you can receive it por la fe en Jesucristo. by way of faith in Jesus Christ. Otro punto importante que yo quiero señalar Another important point that I want to point out acerca del perdón de Dios en Jesucristo about the forgiveness of God in Jesus Christ es que el perdón que tenemos en Cristo es totalmente completo. is the forgiveness that we have in Jesus Christ is complete, totally complete. Es instantáneo, It's instant. es un regalo de parte de Dios It's a gift from God que usted y yo no lo merecemos, that you and I do not deserve. y es también And it is also totalmente completo. totally complete.
Cuando Dios te perdona en Jesucristo, When God forgives you in Jesus Christ, nada queda a tu cuenta. nothing remains in your account. Porque la deuda ha sido pagada en su totalidad. Because the debt has been paid in full. Está en la Biblia. It's in the Bible. Isaías 43:25 dice Isaiah 43:25 que says Dios no se acordará más de nuestros pecados. that God will no longer remember your sins. Miqueas 7:19 dice Micah 7:19 que says Dios los echará en lo profundo del mar. that God will cast them all in the depths of the sea. ¡Qué belleza, amados What hermanos! a beautiful thing, brethren. Y el Señor no solo se compromete a no acordarse de tu pasado y de tus pecados, And the Lord not only commits himself to not remember your sins or your past, sino que también nos exhorta but he also exhorts us, en Isaías 43:18 Isaiah 43:18, a que nosotros hagamos lo mismo. so that we will do the same. Si Dios te perdona If God forgives y you, te perdona and instantáneamente, he forgives you y instantly, tú recibes ese perdón como un regalo inmerecido de parte de Dios, and you receive that forgiveness like an undeserved gift from God, y tú entiendes que la deuda ha sido pagada en su totalidad, and you understand that the debt has been paid in full, y tú no tienes que hacer nada al respecto, and you don't have to do nothing for that matter, sino recibirlo de parte de Dios. but receive it from God. Y si Dios no se acuerda más de tus pecados And if God no longer remembers your y los sins, echa en la profundidad de la mar, and he casts them in the depths of the sea, el Señor quiere que tú hagas lo the mismo, Lord wants you to do the same. que no te acuerdes más de tus pecados, Don't remember your sins anymore. que los olvides para siempre. That you would forget about them forever. Y como dice el texto, And as the verse says, y no traer a la memoria las cosas antiguas. and do not remember the former things. Mire, no importa quién usted sea It doesn't matter who you are o quién usted haya sido, or who you were. no importa lo que usted haya hecho en su pasado, It doesn't matter what you might have done in your past. el Señor le perdona su pasado The Lord forgives your past. y le da la oportunidad de hacer un nuevo comienzo. And he gives you the opportunity to make a new beginning. Escrito está It is written. en 2 de Corintios 5:17. 2 Corinthians Si 5:17. alguno está en Cristo, nueva criatura es. If anyone is in Christ, he is a new creation. Las cosas viejas pasaron y aquí todas han sido hechas nuevas. Old things have passed away and all things have become new. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. I can do all things through Christ who strengthens Y me. si estoy en Cristo, And if I am in Christ, en el lugar donde Dios me quiere tener, in the place that God wants me to be in, en el tiempo del Señor funcionando y haciendo lo que Él quiere que yo haga, in the time of the Lord, functioning in what he wants me to do, y cumpliendo el propósito de Dios para mi vida. and fulfilling the purpose of God for my life. Si alguno está en Cristo, If anyone is in Christ, nueva criatura es. then he is a new creation. Todo lo puedo en Cristo I can do all things through Christ, que me fortalece. who strengthens me. Mire, en Cristo tenemos la bendición de recibir perdón de pecados. In Christ, we have the blessing of receiving forgiveness of sins. Él borra nuestro pasado He erases our past, y hace todas las cosas nuevas en nuestra vida. and he makes all things new in our life. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do all things in Christ who strengthens us. Todo lo que tiene que ver con el pasado, Everything that has to do with our past, todo lo que tiene que ver con el presente everything that has to do with our present, y todo lo que tiene que ver con el futuro. and everything that has to do with the future. Lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do it all through Christ who strengthens En us. Cristo nuestro pasado está perdonado In Christ, our past is forgiven, y Él nos da el poder para manejar y disfrutar el presente. and he gives us the power to manage and enjoy our present. Mire, para algunas personas, So for some people, vivir el presente to live in the present es más dificultuoso que lidiar con el pasado. is even more difficult than to deal with the past. En esta sociedad en que nosotros vivimos, In the society that we live in, hay mucha tensión. there's much tension. Y para vivir la vida con éxito, And in order to live a successful life, escuche bien, listen well, se necesita el poder de Dios. you need the power of God. Se necesita poder, You need power, mucho poder. a lot of Como power. decía el apóstol, As the apostle said, todo lo puedo I can do all en things Cristo que me fortalece. through Christ who strengthens me. Para tener éxito
éxito, In order to be successful, usted necesita el poder y la fortaleza del Señor. you need the power and the strength from the Lord. Fíjese el dilema de la gente Look at the dilemma of the people en esta sociedad en que nosotros vivimos. in society that we live in today. Escuche sus expresiones. Listen to their expressions. Ellos dicen, They say, si yo pudiera comunicarme mejor, if I could communicate better, si yo pudiera bajar de peso, if I could just lose weight, si yo pudiera, entre comillas, añadir a mi estatura varias pulgadas, if I could, in quotes, add to my stature some inches, si yo pudiera reducir el tamaño de mi nariz, if I could just reduce the size of my nose, si yo pudiera cambiar la forma de mis ojos. if I could change the way my eyes look, Otros dicen, si yo pudiera mejorar mi voz, que fuera así como voz de locutor. oh, others say, I wish I could change my voice so I could have the voice of a radio broadcaster. Yo quiero decirte I want to tell you que en Cristo that in Christ, todas estas cosas pueden estar bajo control. all these things can be under control Porque Él nos da el poder because He gives us the power. y nos da la habilidad He gives us the ability para manejarlas. to manage all of them. Yo no sé si usted me está entendiendo. I don't know if you're understanding Yo no me. sé si usted me está siguiendo. I don't know if you're following me. Pero el apóstol Pablo, The Apostle Paul, que es uno de nuestros modelos humanos en la Biblia, who is one of our role models, human role models in the Bible, él logró alcanzar este equilibrio y este balance en el Señor. he was able to obtain this balance in the Lord. Él dijo en Filipenses 4:12, He said in Philippians 4:12, hablamos de esto la semana pasada, we spoke about this last week. el apóstol dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. He says, I know how to live humbly, I know how to live abase, and I know how to abound. En todo y por todo estoy enseñado, decía el apóstol. In everything I have been well learned, Así para estar saciado como para tener hambre. to be full and to be hungry, Así para tener abundancia como para padecer necesidad. both to abound and to suffer. Y dice en el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. But in verse 13 he says, I can do all things through Christ who strengthens Y me. en el verso 11, he aprendido, escuche bien, a contentarme cualquiera que sea mi situación. Verse 11 he says, I have learned in whatever state I am to be content. Tremendo. Tremendous. Esto solamente se puede lograr en Cristo que nos fortalece. We can only do this in Christ who strengthens O us. sea, hay situaciones So there are que situations nosotros las podemos cambiar, that we can change. como quizás bajar de peso. Maybe, losing weight. Ajá. Pero hay otras situaciones But there are other que están situations fuera de nuestro alcance, that are out of our reach. como añadir a nuestra estatura un codo. Like to add to our height inches. Yo mido 5,6 I am 5'6", y yo quiero medir 6,6. and I want to be 6'6". Los tacos altos no me ayudan. I can't wear high heels, they don't help me. Come on now. Hay situaciones que nosotros las podemos cambiar There are situations that we can change, y el Señor nos da el poder y la habilidad para hacerlo, and God gives us the power, the ability to do it. pero hay otras que no las podemos cambiar. But there are others that we can't change. Y es ahí donde el Señor nos da el poder y la habilidad, no para cambiarlas, sino para manejarlas. And that's where God gives us the power, the ability not to change them, but to manage them. Y de nuestro interior, escuche bien, cuando usted está en Cristo, de su interior brota un contentamiento. And so from your interior, when you're in Christ, it flows out a contentment. Que no es suyo, sino que es del Señor en usted. It's not yours, it's because it's the Lord within you. Viene por medio del Espíritu Santo. It comes by way of the Holy Spirit. Porque el que está en Cristo, Because he who is in Christ, sus pecados le han sido perdonados. his sins have been forgiven, Y el Espíritu Santo ha venido a ser morada permanente en esa and persona. the Holy Spirit has come to make a permanent dwelling place in them. Y cuando hay cosas que el creyente no puede cambiar, And when there are things that the believer can't change, de su interior from their interior brota un contentamiento misterioso que él no puede explicar. flows a contentment that is mysterious that he can't explain. El creyente sabe que ese contentamiento no es suyo, sino que es de la presencia de Dios en su vida. The believer understands that that contentment is not theirs, it's from the presence of God in their life. Y la palabra contentamiento en griego es autarques. And the word contentment in Greek is
Autarques, ¿qué significa? That means Escuche bien, autosuficiencia. self-sufficiency. Esa es una autosuficiencia que brota de nosotros. There's a self-sufficiency that will flow from within us. Un contentamiento Contentment producido por Dios en nosotros, that's produced by God within us, que nos enseña which teaches us a contentarnos to be content, cualquiera que sea nuestra situación. whatever our situation might be. Gloria Hallelujah. a Dios Yes, por Lord. Jesucristo. Cuando esto sucede, When this happens, usted puede exclamar juntamente con el apóstol Pablo y decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. then you can exclaim with the Apostle Paul said, I can do all things through Christ who strengthens me. En Cristo In Christ, mi pasado es perdonado, my past is forgiven. mi presente es controlado My present is controlled por una virtud espiritual de contentamiento. by a spiritual virtue of contentment. Y aprendo a manejar el presente y a disfrutarlo en la presencia del Señor. And I learned to manage and enjoy the present in the presence of the Lord. Y en Cristo And in Christ, mi futuro está eternamente asegurado. my future is eternally insured. No sé cuántos están seguros de eso. I don't know how many of you are sure of that. Yo no sé cuántos saben cuál es su futuro. I don't know how many of you know what your future Si is. usted está en Cristo, If you are in Christ, nueva criatura es. you are a new creation. Las cosas viejas pasaron. Old things passed Y away. aquí todas son hechas nuevas. Behold, all have been made new. Levante su cabeza, Lift up your head, porque su redención se acerca. because your redemption draws near. ¿Cuál es el futuro del creyente? What is the future of the believer? La Biblia dice The Bible says que el mismo Señor, that the Lord himself, con voz de mando with the voice y of a con trumpet, trompeta de the Dios, trumpet from God, descenderá del cielo. he will descend from heaven, Y los muertos en Cristo and those who are dead in Christ, resucitarán primero. they shall rise first. Y nosotros los que vivimos y estamos en Cristo And those who are alive and are in Christ, seremos transformados we shall be y transformed arrebatados en nubes and will be caught up in the a heavens recibir al Señor en el aire to receive the Lord in the y air estar siempre con el and Señor. to be always with him. En Cristo In Christ, mi presente es controlado my present is controlled por el contentamiento by that contentment, y mi futuro está eternamente asegurado. and my future is eternally insured. ¿Por qué? Why? Hebreos 2:14 dice: Hebrews 2:14 says, porque Jesús por medio de la muerte, escuche bien, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. because Jesus, by way of his death, he destroyed the power of death, which was the devil. Estamos acercándonos a la Semana Santa, We're drawing close to Holy Week, donde hablamos del sacrificio expiatorio de Jesús en la cruz. where we speak about the sacrifice of the Lord on the cross. No fue un accidente la muerte de Jesucristo. The death of Jesus Christ wasn't an accident. La muerte de Jesucristo fue algo que fue planificado de antemano desde antes de la fundación del mundo. The death of Jesus Christ was planned even before the foundation of the world. Y Jesús por medio de su muerte en la cruz And Jesus, by way of his death on the cross, destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. he destroyed him who had the power of death, that is the devil. Y el verso 15 dice Verse 15 says que el Señor hizo esto that the Lord did this para librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a esclavitud o a servidumbre. He did this in order to release those who through